Ahora daremos los conceptos necesarios para poder en la práctica conocer las propiedades P, T y B de las sustancias puras. Ahora vamos a hacer referencia a los estados de equilibrio para un sistema simple compresible. Acá tenemos un ejemplo de un sistema simple compresible como puede ser un gas o un vapor en un recipiente, por supuesto, porque hay que almacenarlos en un recipiente, y tendremos que, para caracterizar el estado en que se encuentra este gas o vapor, utilizamos las propiedades presión, temperatura o volumen específico, que son propiedades intensivas. Estas porque son útiles para los que llamamos sistemas simples compresibles. Bien, ahora tenemos que tener en cuenta que para que un valor de P y un valor de T y uno de B sean representativos del estado en que se encuentra este gas o vapor, es necesario que P, T y B sean las mismas en cualquier punto interno de este recipiente. Esto es lo mismo que decir que el estado de este sistema sea un estado de equilibrio interno, que significa que P, T o B tienen valores uniformes. Mismo valor de P en cualquier punto, mismo valor de T en cualquier punto, mismo valor de B en cualquier punto. Entonces, si nosotros vamos a representar este estado de equilibrio con una P, T y B en un diagrama TB, PB o PT, vemos que el estado de este sistema va a verse reflejado en un punto. Entonces, siempre que mi sistema esté en un estado de equilibrio interno, todo su estado va a venir caracterizado por un único valor de P, de T o de B. Y cuando represente este estado de equilibrio interno de mi sistema en un diagrama TB, PB o PT, va a venir representado solamente por un punto. Bien, veamos entonces el caso de que trabajemos con un diagrama PB. P en ordenadas, B en abscisas. Si nosotros nos estamos refiriendo a la zona en la que hay una sola fase, que puede ser la líquido comprimido o la de vapor sobrecalentado, ¿cuál sería la representación de un estado de equilibrio del sistema? Bueno, si por ejemplo tenemos la región del líquido comprimido, dijimos, es un único punto. Acá los hemos hecho exagerados, pero es un punto. ¿Cuáles son las coordenadas o cómo hago yo para ubicar ese punto que representa el estado de equilibrio de mi sistema? Y para conocer la ubicación precisa del punto, tengo que dar la coordenada P y la coordenada B. Cuando de esas coordenadas ubico el punto. Pero tengo otra alternativa. Si doy la coordenada P, ¿no es cierto? O sea, la altura de la variable dependiente, ¿no es cierto? Doy la altura y también doy el valor de T, que sería el de la isoterma. Entonces, donde se corte la isoterma con la línea de presión, también voy a poder definir el punto. Entonces tengo P y B o bien P y T. Pero también podría haber sido el valor de la abscisa D y de la temperatura, donde se corten la isoterma de T y la abscisa B, también puedo posicionar el punto. Lo mismo sucede para el caso de un estado en la región de vapor sobrecalentado. Puedo tener P y B
puedo tener P y T o puedo tener T y B. Entonces, si la sustancia que está en equilibrio está en una sola fase, debo elegir dos propiedades a como me dé lugar, es decir, a mi gusto. Dos de las propiedades son independientes. Ya la tercera queda fijada. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros elegimos dos propiedades en forma independiente, es decir, elegidas por mí, puedo elegir esta P y esta B, o esta misma P y otra B, y estar en este estado. Podemos elegir solamente dos de las propiedades intensivas independientes. La tercera, ¿cuál sería la tercera si he elegido P y B? Y la tercera sería T. La tercera va a quedar fijada porque va a ser el que corresponda a la isoterma que pase por ese lugar. Veamos acá, por ejemplo, si nosotros hubiéramos elegido P y T, nos hubiera quedado definido, por ejemplo, este punto. Pero ya no puedo elegir B. Una vez que elegí P y T, B será el que resulta de irnos hacia el eje de abscisa y leer el valor de B. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Hemos visto que para ubicar el estado necesito solo dos propiedades intensivas, que las puedo elegir libremente, pero que la tercera ya no la puedo elegir, sino que queda fijada. ¿Cuáles son los pares de valores de propiedades intensivas que puedo elegir cuando estén en una fase? Y tienen que ser dos independientes. Veamos, por ejemplo, ya lo dijimos, reiteramos. Puede ser, por ejemplo, T y P, puede ser P y B o T y B. Un par de propiedades intensivas independientes. Elijo solo un par, la tercera no la puedo elegir, queda fijada. Veamos ahora el caso de que estamos en la zona de... Entonces, si estamos en una sola zona en la que hay dos fases en equilibrio, por ejemplo, la zona de saturación, fijémonos lo siguiente. Por ejemplo, ahí tenemos un estado en la zona de dos fases. ¿Y qué es lo que vemos? Para poder ubicarla, ese estado bifásico, si nosotros damos P y T, fíjense, este estado tiene esta presión, que es la de la isobara, y esta temperatura que leeríamos en el eje de ordenada. Pero si nosotros damos P y T, todos estos puntos, desde este extremo de la campana hasta en la rama derecha de la campana, todos los puntos de este segmento tienen la misma P y T. Es decir, en la zona de saturación, P y T no son variables independientes, porque vimos que P de saturación es función de T de saturación. Entonces, no cuentan T y P como variables independientes, cuentan como una sola. O doy T, que ya implícitamente estoy dando P, o doy P, que ya implícitamente estoy dando T. No me alcanzan. Yo tengo todos estos estados. Tengo que dar otra intensiva independiente. ¿Cuál puede ser? Y la de la propiedad intensiva título. Entonces la intersección de P o T con el título me va a permitir identificar el punto, o sea, el estado. O bien P o T, que cuentan por una sola, y otra propiedad intensiva independiente que podría ser B. Es decir que cuando la sustancia está en dos fases, por ejemplo vapor húmedo, tenemos que T y P no son independientes, ya que Tsat es función de Psat. Entonces, además de T o P, que cuentan como una sola propiedad intensiva, deberíamos dar otra más
tal como el título o el volumen específico. Entonces, para identificar el estado de equilibrio cuando tengo dos fases, lo mismo tengo que dar dos propiedades intensivas independientes, pero tenemos que tener en cuenta que T y P no son independientes, o sea, doy una o la otra, porque si doy una, la otra ya sabemos que tiene un valor asociado. Entonces, para ubicar el punto, puedo dar T o P, una de las dos, y una segunda intensiva independiente que puede ser ya sea el volumen específico o el título. De esa forma podemos ubicar con precisión el estado de equilibrio del que estamos hablando para esta sustancia pura en dos fases. Esto no es otra cosa que asegurar que una sustancia pura está cumpliendo el postulado de estado. ¿Qué dice el postulado de estado? Que el estado de equilibrio de un sistema compresible simple se especifica por completo mediante dos propiedades intensivas independientes. Solo puedo elegir dos propiedades intensivas independientes. La tercera va a quedar fijada. Ahora vamos a ver cómo hacemos para poder ubicar los estados de las sustancias puras en el diagrama. Entonces nosotros acá hemos graficado los dos diagramas, el PB y el TB. Ya dijimos que necesitamos conocer dos propiedades intensivas independientes. Entonces, si quiero ubicar mi estado, por ejemplo, ubico P, ubico B y encuentro el puntito que lo representa, ese estado de equilibrio de todo mi sistema. Bien. Si tengo P y T, y esta es P y la T es esta, entonces cuando intersecte P y T, solito voy a saber que es vapor sobrecalentado. O bien, si tengo P y el volumen específico y me cae dentro de la campana, sé que es un líquido saturado. Entonces puedo saber en qué fase se encuentra cuando conozco dos propiedades intensivas independientes, tanto en el PB como en el TB. ¿Dónde va a quedar ubicado mi estado? ¿En qué región? Y de acuerdo a los valores de las dos propiedades intensivas independientes. Pero ¿qué pasa? Nosotros no vamos a trabajar con los diagramas porque tienen mucho error de observación. Entonces, ¿cómo se trabaja? Y los datos de cada región se han digitalizado en forma de tablas. Nosotros en nuestro curso vamos a contar con tablas de dos sustancias puras, el agua y el R134A. Hemos graficado con azul al agua y con naranja el R134A. Entonces vamos a ver que la región de líquido comprimido para el agua la voy a encontrar en la tabla A15, las propiedades. Si estamos con vapor húmedo, o sea, en la región saturada, para el agua los datos están en dos tablas, en la A12 y en la A13. Y si es vapor sobrecalentado y es agua, en la A16. Acá lo hemos graficado en el PB o en el TB. Entonces tengo para el agua A15, A12, A13 o A16. Si se trata de R134A, no tenemos las tablas de la región de líquido comprimido. Tenemos las de la región saturada, digitalizadas de dos formas, la A16 y la A17, o para la región de vapor sobrecalentado, la A18. Entonces, agua de la A12, A13, A14 y A15 y R134A, A16, A17, A18.
En el trabajo práctico 1, que corresponde a propiedades de las sustancias puras, el primer problema que va a ser desarrollado en la clase del jueves, allí ustedes van a aprender cómo se hace para saber qué tabla tengo que utilizar. Si por ejemplo estoy con agua, ¿cuál voy a utilizar? Si la A12, la A13, la A14 o la A15. Pero ahora vamos a ver cómo están organizadas estas tablas. Vamos a usar la de la bibliografía, que es un libro denominado, cuyo autor es el Wark. Por eso se llaman A12, A13, A14, A15. Si llegan a usar las tablas de propiedades de Seigel, tienen otra denominación. Para el agua serían la A3, A4, A5, A6. Pero nosotros vamos a usar las de Wark, que es la que están en el archivo de las tablas de propiedades de nuestro curso. A ustedes les conviene tener esto en copia papel para el examen o para poder resolver el parcial. Veamos entonces la tabla A12. La tabla A12 corresponde a la región de saturación, o sea, donde tenemos vapor húmedo. ¿Cómo está organizada esta tabla? Esta tabla se ingresa con temperatura que tiene un número entero. ¿Y qué es lo que encontramos al lado? Para cada temperatura hay un único valor de presión de saturación. Entonces acá estaría el par de valores, temperatura de saturación y cuál es la presión de saturación que le corresponde. En la A12 es la temperatura la que está como número entero y la presión, que es la que corresponde a esa temperatura, queda entonces en número con decimales. Bien, a continuación tenemos los datos del volumen específico, expresado en esta tabla en metros cúbicos por kilo. ¿Y cuáles son los volúmenes específicos que tenemos? Tenemos la de la fase líquido saturado, que es BF, y la de la fase vapor saturado, que corresponde a esta temperatura y presión. Entonces, para cada temperatura me encuentro presión de saturación, volumen específico del líquido saturado y volumen específico del vapor saturado. Ojo que para el caso del líquido saturado, ya acá está multiplicada por 1000, para que no quede un número tan pequeño. El valor real sería entonces el que leemos, pero dividido por 1000. Acá en la tabla ya está multiplicado por 1000. Las unidades son metros cúbicos por kilo. Lo mismo para U, para H o para S. En este caso aparece también HFG, que es la diferencia entre HG menos HF. La tabla A13 también me da los datos de la región de saturación dentro de la campana. Los mismos datos que me da la A12 me los da la A13, solo que acá están organizados de diferente forma. Lo que tenemos como valor entero es la presión y la temperatura es la temperatura de saturación que corresponde a esa presión. De nuevo, tenemos volumen específico para la fase líquido saturado y vapor saturado y así lo mismo para el resto de las propiedades intensivas. Entonces, si nosotros conocemos que la presión es 0,5 bares, leeremos cuál es la temperatura de saturación y cuál es el volumen específico de la fase líquido saturado, vapor saturado y lo mismo para el resto de las propiedades. Ojo que también el volumen específico de la fase líquido saturado en la tabla está multiplicado por 1000. O sea que el valor real es el que leo en la tabla dividido por 1000. Unidades para volumen específico, metros cúbicos por kilo. Si estamos en la zona de vapor sobrecalentado, ahora para el agua la tabla es la A14.
¿Cómo está organizada? Fijémonos que tenemos recuadros. Cada recuadro corresponde a una presión. En este caso tenemos 6 recuadros. El último está incompleto, ¿no? Tenemos 6. Es decir, cada recuadro me representaría una isobara de la zona de vapor sobrecalentado. Entonces, en la isobara hay un montón de estados posibles, ¿no es cierto? Y estos estados van a venir ubicados sobre la isobara con pares de valores T y B. ¿Cómo se ha digitalizado esto? Supongamos que estamos con la isobara de un bar, que P1 fuera la isobara de un bar, entonces tenemos en este recuadro digitalizada esta isobara. ¿Cómo? Tenemos para cada valor de T el valor de B que corresponde. Fíjese que empieza con el de saturación, es decir, empieza con la T de saturación, con el estado que estaría intersectando la rama derecha de la campana. Ese es el primero. Después vendrían las distintas temperaturas. Si estamos, por ejemplo, a un bar y 200 grados, entonces supongamos que esta sea 200 grados, nos venimos para acá y este es el volumen específico. ¿Cuál sería el volumen específico? 2,172. Entonces, de esta forma se han organizado los datos de la región de vapor sobrecalentado. Vamos ahora a la de líquido comprimido. También está organizada como la de vapor sobrecalentado. Los datos están dados en recuadros para cada isobara. Esta sería la isobara de 25 bares. Entonces, para esa isobara de 25 bares, según cuál sea la temperatura que elijamos, vamos a tener el valor del volumen específico de U, de H o de S. Vean que el volumen específico multiplicado por 1000. En este caso tenemos los datos de 6 isobaras.